al maestro Ricardo Sevilla. A ver, déjeme sacar esta serie de tweets. Pedro Ferriz de Con publicó una fotografía en la que aparece Alito Moreno, su esposa y sus dos hijos, acompañados por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y escribió: el domingo 23 de octubre de 2022, el presidente fue padrino de comunión de los hijos de Alito Moreno, presidente del PRI, lo que me hace pensar que tienen alguna creencia conveniente, escribió Pedro Ferriz de Con. Después borró su tweet y subió otro que dice: esta foto no es del domingo, simplemente pone en evidencia lo que no hay que aclarar. Entendiendo que en estos momentos es muy fácil publicar una noticia falsa y ni siquiera disculparse con las audiencias, y entendiendo que los Ferriz son de los mercenarios, no sé si a sueldo, me imagino que no es gratis, desde sus trincheras, pues tampoco me sorprende un tuit que publicó el hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Hijar, hace unos minutos. Entonces, el dinero que se le dio a Pío López fue para un movimiento de tierra, de muebles, de personas. Déjate de hacer pendejo, López Obrador, fue para tu movimiento Morena, para tu campaña política. Dígame usted si no son jaladas de los Ferriz. El papá publicando noticias falsas, el hijo llamando pendejo al presidente. No, pues hay que hablar de estos personajes que además son cobardes, porque cuando se les reclama por las noticias falsas, borran sus tweets y quieren hacer como si nada hubiera pasado. Y para hablar de estos personajes, vamos con el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, buen día. Pues ya lo dijiste, Pedro Ferriz está con todo, pero con todo el delirio a flor de piel y está francamente para llorar. Él y su genealogía, porque el abuelo veía ovnis o alucinaba con ellos, el hijo pues es un absoluto ramplón y todos los días estos personajes están supurando odio contra López Obrador. No son solamente ofensas, son injurias, son fake news, y una y otra vez además cometen pifias que los dejan muy mal parados. Hoy en la mañana, como tú dices, compartió una fake news en su cuenta de Twitter, Pedro Ferriz de Con, ex aliado de Carmen Aristegui y de Javier Solórzano, y con ese desparpajo que lo caracteriza, dijo que el presidente López Obrador había sido padrino de comunión de los hijos de Alito Moreno. Y uno dice, carajo, ¿qué no lee las noticias, Ferriz? ¿Qué no supo que López Obrador estuvo en Olinalá, en Ocotitlán, allá en la montaña de Guerrero, supervisando las obras de caminos rurales? ¿No lo sabe? Da la impresión de que entonces no lee, no se documenta. Ferriz se dice periodista cuando todo mundo, Vicente, sabe que no ha sido más que un locutor que presenta noticias a favor o en contra de su clientela, siempre tergiversadas, siempre pagadas. Cuando dice que López Obrador es un corrupto, es un narcisista y es un egoísta, el tipo no se da cuenta que está lanzando piedras sobre su propia cabeza, y el pedreste comunicador no percibe, porque es medio tonto, hay que decirlo, medio distraído, y tan mentecato es que no se da cuenta que se está describiendo a sí mismo, y uno se pregunta, ¿qué pasa con estos conservadores que no atinan? ¿Qué sucede con estos tipos de derecha que no saben argumentar, ni discernir, ni elevar la discusión? Y la respuesta es simple, es que no saben elevar la discusión porque nunca fueron críticos, nunca. Y eso se nota a leguas. No saben arguir, no saben refutar, no saben objetar. Son un puñado de chimoleros, como diría mi abuelita. Siempre despreciaron y desestimaron la revolución
y ahora se creen revolucionarios desde Twitter, pero no lo son. Más que revolucionarios como se cacarean, son un puñado de revoltosos. Y es que un argumento es un razonamiento, pero ellos no saben razonar, no tienen ideas, tienen ocurrencias, y por eso lo que dicen no es una crítica, sino una injuria. Se han quedado sin figuras intelectuales importantes y sensatas. Sus referentes ya no son Octavio Paz, ya no es Enrique Florescano, ahora es Enrique Krause, un payaso con peluca verde, un burdo como Chumel Torres. Esos personajes caricaturescos son ahora sus politólogos, son sus intelectuales, y ellos lo saben. Saben que su cruzada por la libertad no es más que una parodia que no pueden defender sino a fuerza de gracejadas, de pastelazos, de bufonadas, de pastelazos y bufonadas, pero también a fuerza de montajes. Hace un rato escribí en Twitter que Carlos Loret de Mola habló ayer sobre López Obrador en Latinos y apunté que había hecho lo mismo en el Universal y en W Radio, pero no solo escribió ni habló ayer sobre el presidente Vicente, público memorioso, lleva semanas, meses, años haciéndolo, pero eso sí, Loret, Lord Montajes, como tú lo bautizaste, dice que López Obrador está obsesionado con él. Desde luego que hay una deontología periodística, desde luego que existe la ética periodística, desde luego que, como dijo el presidente López Obrador ayer, el periodismo es una labor noble, pero eso no lo saben ni Loret ni los Ferris porque no son periodistas. Y es lamentable que la chumelización del periodismo sea hoy equivalente a la liliteización de la política. Y me llama mucho la